Buen día, estimados alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a presentar la clase en modalidad asincrónica. El tema es el estado ácido-base. Les habla el profesor Julio César Sánchez Tonouchi, del Departamento de Ciencias Dinámicas. Vamos a hablar sobre teorías ácido-base, buffers biológicos y la regulación respiratoria y metabólica del pH sistémico. Obviamente otros conceptos implicados, muchos conceptos que van a estar implicados dentro de estos tres parámetros que nos pide el sílabus. Los ácidos y las bases tenían una calificación cualitativa. Hace mucho tiempo se describía al ácido por el sabor agrio, aquellas sustancias que tenían un sabor agrio, y a los bases aquellas que tenían un sabor metálico, alcalino. Entonces cualitativamente se podría definir que una sustancia era o ácida o básica. Sin embargo, posteriormente existen químicos que desarrollaron teorías y plantearon conceptos. Por ejemplo, Arrhenius define al ácido o a la base en función de la disociación de iones hidrógeno o de iones oxidrilo respectivamente. El ácido disocia iones hidrógeno y la base disocia iones oxidrilo. Mientras que Bronsted y Lorry en 1922 definen el concepto ácido y base en función al concepto protón. Recuerden que el protón es una partícula y prácticamente la física y la química se integran en este concepto para poder definir lo que es un ácido y una base. El ácido disocia protones, protón o protones, y la base asocia protón o protones. Mientras que Lewis también considera el par electrónico, recuerden, electrón, concepto físico. Lewis conceptualiza al ácido y la base en función al par electrónico. El ácido definido como aquel o aquella sustancia, aquella especie química que es capaz de asociar un par electrónico, y la base a quien es capaz de donar ese par electrónico. Al ácido como aquel que disocia protones o entrega protones al medio, definición de Arrhenius, también definición de Bronsted-Lowry respecto al ácido. ¿Qué significa disociación protónica? Significa que hay transferencias de protones. Estas transferencias de protones, como por ejemplo, tengo aquí una molécula de agua versus otra molécula de agua, una disocia un protón, disocia un hidrógeno, un protón, y es asociado por la otra molécula, quien en este caso se comporta como base. Bajo el concepto de Bronsted-Lowry, diríamos que el agua es un ácido porque disocia protones y a la vez es una base porque asocia protones. Esa es la definición de Bronsted y Lowry. Pero lo importante de esta descripción, como se ve en este esquema, es que el protón disociado pero entregado hacia una molécula que la recibe o lo recibe y es la base, en este proceso hay una transferencia de protones. Y la transferencia, ¿qué es lo que representa? Representa una transferencia de una partícula que es el protón, una partícula que tiene carga positiva, una partícula que tiene una masa, por lo tanto posee energía. La transferencia protónica es una transferencia de energía. Esto es importante resaltarlo porque estamos de alguna forma ya trascendiendo una idea fundamental. Cuando hablamos de estado ácido-base y hablamos de interacción ácido y base, por ejemplo, bajo el concepto de Bronsted-Lowry, la transferencia de protones implicada en esos procesos son transferencias de energía. Por lo tanto, si en un sistema hay ácidos y bases que están transfiriendo protones, lo que se está haciendo es transferir energía. Por lo tanto, el sistema posee energía. Cuando yo hablaba de una condición como el estado o el valor del pH en el medio, lo que estaba refiriéndome precisamente era a esa condición energética que ese estado ácido-base permite. Esta es la teoría de Bronsted-Lowry. Ya hemos dicho que el ácido es la especie química que libera iones hidrogeniones o iones hidrógeno o protones, y que la base es quien acepta el ion hidrógeno o protón. Cuando ocurre una reacción entre un ácido de Bronsted-Lowry y una base de Bronsted-Lowry, hay una transferencia de protones que acabo de definir como una transferencia de energía.
transferencia de protones es el constante. Entonces, en el estado, no equilibrio, sino estado ácido-base, hay una diferencia entre el ingreso y la salida de los ácidos y las bases con respecto a un sistema definido con un intervalo definido. Así que hay un movimiento de ácidos y bases, una interacción de ácidos con bases, y eso es lo que define el sistema y el estado ácido-base. ¿Qué sucede en los sistemas biológicos? En los sistemas biológicos hay tres sistemas orgánicos: el hígado, el pulmón y los riñones. Estamos aquí hablando de órganos o sistemas que manejan algunas de las variables de este estado ácido-base. El hígado, por ejemplo, metaboliza las proteínas y en el metabolismo proteico produce iones hidrógeno. El metabolismo proteico implica, de hecho, el metabolismo de aminoácidos, ¿no? Y esto implica la producción de iones hidrógeno. Los pulmones eliminan el dióxido de carbono, mientras que los riñones regeneran bicarbonato o generan nuevo bicarbonato. Entonces vamos aquí a prácticamente ya ir esbozando a tres variables importantes de ese estado ácido-base: los protones o hidrogeniones, el dióxido de carbono, que es un gas, y el bicarbonato. Definamos lo que es la fuerza ácida. Si yo comparo ácido clorhídrico con agua, ya hemos dicho que el agua es un ácido, también es una base. Hay una diferencia obvia entre ácido clorhídrico y agua. El ácido clorhídrico es mucho más fuerte como ácido, es más intenso como ácido. ¿Qué significa? Que tiene mayor intensidad de acidez. Significa que disocia con más potencia los iones hidrógeno. Entonces, si yo comparo ácido clorhídrico, que tiene una fuerza ácida importante, versus el agua, definiría que el agua es un ácido débil. Entonces, cuando uno mide su fuerza ácida, lo que se está midiendo es el grado o la facilidad de disociación que tiene esos protones de esa especie química. Cuando una molécula sujeta a un protón, tendrá una tenacidad intensa para sujetarlo o débil para liberarlo. Entonces eso es lo que puede definir la capacidad o fuerza que tiene el ácido para disociar un protón. Ya hemos dicho que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, y como el ácido clorhídrico disocia protón, en esta molécula HCl, que es un ácido, implícita en su estructura está una base que sujeta al protón. Entonces, si entiendo que el HCl es un ácido, la base está allí en esa estructura molecular, en este caso sería el cloro, pues el cloro es el que sujeta al protón. Pero la sujeción del protón en el ácido clorhídrico por parte del cloro es muy débil, porque el protón con facilidad se disocia de este. Entonces diríamos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, pero su base conjugada, el cloro, es una base. ¿Qué sucede en una solución con ácidos fuertes? En una solución con ácidos fuertes, dado que el protón se disocia con suma facilidad, la concentración del ácido, en este caso AH, estaría disminuida y más bien aumentada la concentración de protones. Repito, porque hay una disociación mayor, una intensidad de disociación mayor. Entonces, ¿cuál sería K? El valor de K, el valor de la constante de disociación. Sería un valor aumentado, porque se disocia con facilidad. Y por lo tanto el pK tendría el valor inverso. El pK sería un valor disminuido. En una solución con ácidos fuertes tenemos un K aumentado, un valor de K aumentado y un valor de pK disminuido. En biología lo que existe y predomina son ácidos débiles. En la mayoría de los compartimentos son ácidos débiles. Y estos ácidos débiles son ácidos orgánicos. Entonces se entiende que se disocian pero parcialmente, con menos intensidad, porque son menos fuertes. Como ejemplo tenemos el ácido acético. Vamos a colocar el ácido acético como ejemplo. El ácido acético se disocia solamente al 1%. Significa que el ácido per se, el ácido como tal, ácido acético, se encuentra en un 99%, prácticamente en su mayoría, estando en una solución. Mientras que el 1% corresponde a la base del ácido acético, que sería el acetato.
Entonces tiene una constante de disociación baja y un valor de pK alto. Los ácidos y las bases pueden ser fuertes y débiles. Los ácidos fuertes, ya hemos dicho, disocian los protones con suma facilidad. Los ácidos débiles disocian protones con menos facilidad. Y la misma idea sería para las bases. Las bases fuertes lo asocian con suma facilidad, atrapándolos, y las bases débiles lo asocian con menos facilidad, pero además, al no sujetarlos tan intensamente, van a permitir nuevamente su disociación. Entonces, ante la pregunta si las bases y ácidos fuertes predominan en el sistema biológico, la respuesta es no. Sí hay, pero están limitados a ciertos lugares. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en el estómago y los oxidrilos, que son bases muy fuertes, las más fuertes que hay en el sistema, están limitadas a los peroxisomas. Y como verán, son dos sistemas o lugares donde predomina una actividad degradativa molecular. Entonces sí hay ácidos fuertes y bases fuertes, pero limitados a sistemas. Sistemas además que pueden localizarlos, aislarlos y evitar la exposición de estos ácidos y bases fuertes al resto para que no causen daño. Pero lo que predomina son ácidos débiles y bases débiles. Si un ácido débil transfiere su protón, la transferencia de este hacia una base débil permite la dirección de la transferencia, pero por otro lado la base débil, que no atrapa al protón como la base fuerte, va a permitir después de recibirlo su posterior disociación. Entonces, en un sistema como el agua, donde esta es ácido y base débil, los protones tienen aseguradas las transferencias. El agua es tan importante en el sistema biológico porque hay un número importante de transferencias protónicas que suceden entre las moléculas de agua y son transferencias sostenidas, debido a que su característica es la de ser un ácido y base débil a la vez. Veamos en la parte baja una interpretación de lo que sería 1. La calidad del ácido o base según su potencia y el comportamiento que tiene, ¿no?, cada cual en una reacción, en una ecuación, en una reacción química. Veamos, aquí vemos HA, y HA representa una molécula que al contener hidrógeno, un hidrógeno que es potencialmente disociable, entonces esta molécula HA es un ácido porque puede disociar el protón. Pero en esta misma molécula donde vemos H, protón y A representa a la base. Esta base A, ¿no?, vamos a verla disociada, ¿no?, después de que ocurre la reacción en el otro lado de esta ecuación. Entonces repito, si HA es el ácido y A es su base, A sería la base conjugada del ácido HA. El ácido reacciona con una base, le entrega el protón a una base que tiene la capacidad de recibirlo. Entonces, si B es la base y recibe un protón, se transforma en BH. BH sería un ácido. Entonces tendríamos la base y su respectivo ácido conjugado. En esta ecuación o reacción química estamos objetivando a dos ácidos y dos bases. Por ejemplo, HA es un ácido y BH es un ácido. La pregunta sería, ¿cuál de los dos ácidos es más potente, es más poderoso? Porque uno de los dos debe tener una potencia diferente al otro. Igualmente podríamos preguntar respecto a las bases. Entonces, la respuesta sería, HA es más potente que BH, porque estamos observando aquí que con facilidad se disocia, o por acción de esta base también, porque la base también tiene una influencia en la atracción de este protón. HA es más fuerte que BH. ¿Y por qué BH es menos fuerte que HA? Porque B es una base más fuerte. Al ser la base más fuerte, atrapa más fácilmente al protón. Y si lo atrapa más fácilmente al protón, será menos fácil disociarlo. Entonces, HA es más fuerte que BH porque HA se disocia con más facilidad. Segundo, ¿cuál de las dos bases, B y A, es más fuerte? B o A. Aquí estamos viendo que el comportamiento de A es un comportamiento en el cual, si bien sujeta al protón, no evita su disociación. Pero B es más capaz de atraer al protón que A. Por eso se disocia H
el protón H hacia B. Entonces, si comparo B con A, B sería más fuerte que A. Aquí tenemos ejemplos de ácidos y de bases conjugadas en los sistemas biológicos. Por ejemplo, el ácido ion-amonio, el NH4 con carga positiva, que al disociar su protón tendríamos entonces como resultado un protón disociado más el amoníaco, que es una base. El amoníaco es una base, NH3. El ácido carbónico H2CO3 se puede disociar en protón y ion bicarbonato. El bicarbonato es una base, tiene carga negativa. Y el ácido láctico, este ácido láctico puede disociar su protón y el protón, al ser disociado, tener como resultado o resultante el protón y el ion lactato. Son ejemplos entonces de sistemas ácido-base conjugado en los sistemas biológicos. Este esquema nos permite observar que los fenómenos que quisiéramos medir son los fenómenos que ocurren en la célula. Solemos medir lo que sucede en el entorno de la célula, en la sangre, un sistema que corresponde al extracelular. El extracelular puede reflejar lo que en la célula sucede, pero no exactamente todo lo que en ella sucede. Pero la medición es afuera. Y esa medición la hacemos recolectando muestras de sangre y haciendo un proceso in vitro, en laboratorio. Entonces, cuando evaluamos el estado ácido-base, lo evaluamos en función de muestras que obtenemos para poder hacer un proceso en laboratorio. Hay que tener en cuenta entonces que cuando interpretamos los resultados, muchos de esos están siendo procesados in vitro, ¿no? Y lo que tratamos de ver es el reflejo de la función celular. El medio interno. El medio interno es el sistema en su conjunto, y este medio interno tiene compartimientos: el intracelular, el extracelular, siendo el intracelular el más importante, como ya lo hemos mencionado. Ese medio interno maneja pHs y, por ejemplo, alguno de ellos, el pH en el sistema extracelular, en el intravascular, en la sangre, tiene un rango entre 7.35 y 7.45. Este estado ácido-base medido a través de un pH que tiene ese rango es la consecuencia de una serie de moléculas que están en el medio y que son productos del metabolismo. Es así que, por ejemplo, tenemos ácidos que pueden ser ácidos fijos y ácidos volátiles. Los ácidos fijos, que se producen en un promedio de 100 miliequivalentes por día, proceden del metabolismo proteico, del metabolismo de proteínas que especialmente contienen aminoácidos azufrados como metionina y cisteína, o aminoácidos catiónicos como lisina y arginina. Esa es la fuente de ácidos fijos. La fuente de ácidos fijos son las proteínas, los aminoácidos. Los hidratos de carbono y las grasas, que son normalmente metabolizados, dan como productos finales neutros, no ácidos. Entonces, normalmente el metabolismo de carbohidratos y de grasas no es una fuente de ácidos fijos como son las proteínas. Sin embargo, cuando existe una condición patológica, por ejemplo hipoxia, en este caso la necesidad de obtener energía a toda costa a pesar de no tener oxígeno disponible obliga a que la glucosa se metabolice, y en ese metabolismo se produzcan protones lactato, o cuando, por ejemplo, existe un déficit de insulina en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Donde entonces comienza a utilizarse una fuente alternativa a la glucosa, ya que no puede ingresar a la célula por falta de insulina, y este uso de triglicéridos que se metabolizan a protones y beta-hidroxibutirato van a servir como una carga, una fuente de ácidos. Por lo tanto, carbohidratos y lípidos sí pueden generar ácidos fijos si hay una condición patológica que obligue a un uso de ellos de una forma menos fisiológica. Y los ácidos volátiles son aquellos que se producen en un rango de los 20.000 milimoles por día y corresponden al CO2. Entonces, miren ustedes el concepto: fijo y volátil, ácido fijo y ácido volátil. ¿Tiene significado esto?
el ácido fijo, catabolismo proteico, el ácido volátil, gas CO2. Por eso el nombre volátil, porque además, por su naturaleza química de ser un gas, física de ser un gas, este gas fácilmente entonces tiene la capacidad de desplazarse y ser eliminado como sucede por la vía pulmonar. Tengan en cuenta entonces el concepto ácido fijo, ácido volátil. El concepto es importante porque si planteamos la pregunta de quién maneja a cada quien, pues la respuesta sería que los ácidos volátiles son manejados por el pulmón, mientras que los ácidos fijos son manejados por el riñón. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Bien? Y también tener en cuenta que la naturaleza del ácido volátil es un gas como el CO2. Por lo tanto, tiene la capacidad de ser manejado por un órgano que maneja gases como el pulmón. Mientras que los ácidos fijos son manejados por el riñón y no serían capaces de ser manejados por el pulmón, por no ser volátiles. Importante este concepto, lo van a entender quizás mejor un poco más adelante. ¿Cuáles son las variables del estado ácido-base? Estas variables del estado ácido-base son el protón, el PCO2 y el bicarbonato. El protón o ion hidrógeno, el CO2 gas, vale decir la presión de CO2, porque así lo medimos, y el bicarbonato, que es una base. Esas son las variables más importantes. Para obtener o hacer una evaluación del estado ácido-base, se obtiene una muestra de sangre arterial, le llamamos a eso AGA, análisis de gases arteriales, análisis de gases en sangre arterial, y se tiene que hacer un procedimiento invasivo, de riesgo, para obtener una muestra de sangre de la arteria, y eso sucede en adultos, como ven aquí, o también en recién nacidos cuando cateterizamos la arteria umbilical para obtener de esa arteria muestras de sangre para el monitoreo permanente de los gases en sangre arterial de un recién nacido. Y con ese análisis de gases en sangre arterial, también estamos obteniendo con ello una posibilidad de montado ácido-base. ¿Qué es el ion hidrógeno? La primera variable que habíamos mencionado. Ion hidrógeno, PCO2 y bicarbonato. El ion hidrógeno es el protón. Es una partícula que está presente en el núcleo del hidrógeno, cuya masa es aproximadamente 1 gigaelectronvoltio, ¿no? Esa es su masa y representa eso, su energía, y tiene como carga. Entonces, ese protón que es transferido, es un protón transferido como carga positiva, con masa 1 gigaelectronvoltio, vale decir como energía. El concepto pH. Si hemos entendido lo que significa hidrógeno-protón. ¿Por qué protón? Porque en los sistemas biológicos el hidrógeno generalmente está asociado a otro átomo, y ese átomo es más electronegativo que el hidrógeno. Por esa razón, atrae su electrón y permite que se desprenda de la molécula como protón. El protón es lo que se transfiere. El concepto pH se refiere a la intensidad de acidez. Intensidad de acidez, no a la cantidad de protones, ojo, sino a la intensidad de acidez. Es el potencial del hidrógeno, el pH, es el potencial del ion hidrógeno, el pH, o podríamos transformar la idea o decir que es el poder del ion hidrógeno o poder del protón. Me gusta decir que el pH es el poder del protón. ¿Y qué es el poder del protón? Bueno, la energía que el protón posee es disponible en cada molécula donde llega cuando es transferido. Entonces el pH está reflejando esa idea. Una intensidad de acidez que refleja la idea de una disponibilidad de energía a través de las transferencias protónicas. Poder del protón. Entonces el pH lo que describe es eso, el proceso de transferencias protónicas. Cuando hablamos de la acidez, ¿no? Hay dos factores que debemos entender para entender mejor esta idea de la acidez. El factor intensidad y el factor cantidad. A ver, cuando hablamos del pH nos referimos a una unidad que no tiene una extensión cuando nos referimos a esta. Por ejemplo, si el pH es 7, simplemente 7. ¿7 qué? 7. Cuando nos referimos a una cantidad decimos 7 milimoles o 7 moles, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tener una aproximación a lo que quiero mencionar,
estoy anticipándome con esa terminología. Cuando hablamos del pH o hablamos de la cantidad de milimoles que hay en una solución, pues estamos hablando de dos ideas diferentes. Cuando hablamos de pH estamos hablando de eso, del pH, y cuando hablamos de los moles o milimoles en una solución estamos hablando de la cantidad, de una cantidad. Entonces, en una solución, en un medio como el biológico, puede haber hidrógeno en una cantidad determinada que la voy a medir en milimoles. Entonces, ese hidrógeno que está sujeto a las moléculas se llama hidrógeno potencialmente ionizable. Entonces, cuando se ioniza o cuando lo someto esa solución a otra solución que permite que ese protón se disocie, estoy haciendo una titulación. Entonces, cuando yo hago o utilizo el método ácido titulable, lo que ustedes han hecho en laboratorio, estoy tratando de cuantificar mediante este método cuántos moles o milimoles de hidrógeno hay en la solución y que es potencialmente ionizable. Entonces, estoy hablando de una cantidad. Pero cuando hablamos de intensidad, no nos estamos refiriendo a una cantidad, sino específicamente a cuánto de esa cantidad está actuando o tiene actividad como tal. Y hemos dicho que la actividad de los protones se manifiesta cuando hay una transferencia de protones. Quiero explicarlo de manera más sencilla. Si en una clase tenemos 100 alumnos, la cantidad sería 100, pero si 20 están durmiendo y están atendiendo solamente 80, entonces la intensidad de atención sería 80. No es lo mismo cantidad que intensidad. La cantidad se refiere al total de, mientras que la intensidad se refiere a cuánto de ese total está trabajando como tal para el objetivo que se requiere. Bien, entonces en el concepto pH, que es igual a transferencias protónicas, se refiere a la actividad o la intensidad de actividad de este protón. Mientras que cuando hablamos de milimoles, simplemente nos referimos a la cantidad que existe, pero no necesariamente a la cantidad. Esta tabla permite hacer una medición, un cálculo, una aproximación de cálculo de cuánto es el valor de un pH en un medio que tiene cierta concentración de protones. La fórmula es 10 elevado a la 9 menos el valor del pH. Si el pH es 2, sería 9 menos 2, 7. Si el pH es 7, sería 9 menos 7, 2. Si es 10 a la 2, entonces sería 100. Veamos. Y la cantidad sería expresada en nanoequivalentes por litro. Por ejemplo, si el valor fuera 7, pH 7, sería 9 menos 7, 2. 10 al cuadrado sería 100. Significa que hay 100 nanoequivalentes por litro de protones, de iones de hidrógeno en ese medio. Sería su concentración 100 nanoequivalentes por cada litro. Entonces hay una correlación entre concentración y pH, sí, pero esa correlación no es lineal. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, si pasamos de 7 a 7,4, ha aumentado de 0,4 el pH, pero la cantidad de variación que hay entre 100 y 40 es 60 nanoequivalentes por litro. Entonces no existe una correlación tan exacta entre concentración. En el organismo debemos establecer la diferencia entre concentración y actividad, cantidad y actividad, sí, ya hemos visto eso, ¿no? La actividad se refiere, por ejemplo, a la intensidad de acidez, que se refiere a la actividad. ¿Cuál es el rol del CO2? El CO2 tiene un rol fisiológico. El rol del CO2 es un rol que también es fisiológico. No es el CO2 un contaminante en el sistema, no es el CO2 un problema en el sistema, al contrario, el CO2 puede ser, en condiciones fisiológicas, en cantidades habituales y normales, un importante sistema molecular o molécula que tiene actividad en el sistema. ¿Es el producto de una actividad celular? Sí, producto del metabolismo. El CO2 activa el centro respiratorio, hemos visto algún ejemplo. Se acumula CO2, el centro respiratorio ordena al pulmón que ventile más rápido para eliminarlo. O sea, activa el centro respiratorio. Al contrario, si hubiera un CO2 tan bajo por el gemido, el llanto, ¿no? O por el grito permanente y persistente, ¿no? Sin inspirarlo nuevamente, puede haber una baja de CO2, una hipocapnia severa que genera un paro respiratorio.
Es decir, si no hay CO2, no hay activación del centro respiratorio. Si hay CO2, hay activación del centro respiratorio. Es un gas que ingresa fácilmente a los tejidos, a todos los tejidos y fluidos, porque difunde con facilidad como gas. Y es así como transita desde la célula hasta el pulmón, pero en el camino variando y variando, combinándose con agua, formando ácido carbónico, disociándose en protón y bicarbonato o simplemente manteniendo la forma de gas CO2. Este gas CO2, este CO2 activa bombas protónicas. Esto es un concepto un poquito difícil de entender, pero muy importante, obviamente, muy importante, que debemos de analizar. Cuando el gas CO2 atraviesa todas las membranas, desde la célula hasta el pulmón, está difundiendo a través de las membranas celulares y difunde como gas y con facilidad, ¿no?, por las membranas. El gas CO2, si recuerdan ustedes las clases de los primeros ciclos, tiene una capacidad resonante. Entre carbono y oxígeno hay una resonancia en esos orbitales de electrones, hay una resonancia de sus electrones. Y esa resonancia que deslocaliza electrones le permite interactuar con una parte del espectro de la luz, que es el infrarrojo. De tal manera que el CO2 retiene infrarrojo y lo libera, retiene y lo libera cuando va deslocalizando sus electrones. Entonces retiene infrarrojo en el medio, donde existe abundante CO2, queda el infrarrojo retenido, y eso sucede en la atmósfera cuando el CO2 se retiene por un mayor aumento de su producción, combustión de combustibles fósiles, etc. Nuestra atmósfera se está llenando de CO2 y al haber más CO2 interactúa más fácilmente con el infrarrojo, reteniendo energía infrarroja en el medio, y eso provoca en condiciones normales un ambiente, un clima en el planeta adecuado, pero en condiciones anormales una exageración del clima. Bueno, algo parecido sucede cuando atraviesa las membranas. La energía infrarroja que posee o con la cual interactúa es una energía chispa activadora de las bombas de protones que permite el bombeo de ellos a nivel de membranas. Así que el CO2 es útil y tiene su importancia y utilidad en el sistema. Y el CO2, por ser un gas y difundir con facilidad y rápidamente, entonces puede rápidamente cambiar. Puede cambiar si yo comienzo, por ejemplo, a una respiración muy frecuente, el doble de lo normal, de hecho que el CO2 va a disminuir rápidamente. O al revés, si yo tapo mi nariz y no respiro durante algunos segundos o minutos, inmediatamente se va a elevar, ¿no? Entonces fácilmente y rápidamente cambia. El CO2 está expresado en milímetros de mercurio. Es decir, como es un gas y yo lo puedo medir midiendo su presión, la presión que mido es en milímetros de mercurio. Cuando encontremos en la literatura la letra P minúscula y el CO2, significa presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, presión parcial de CO2. El gas CO2 es gas y tiene una tendencia y facilidad a escapar. Entonces cuando se desplaza de una zona de mayor presión a otra de menor presión. Se desplaza a una zona de mayor gradiente hacia la zona de menor gradiente, ¿ya? Y también por otro lado el CO2 se denomina un factor de intensidad en el transporte de CO2. El CO2 que se libera desde las células ejerce una presión como 50 milímetros de mercurio en el intracelular, y eso establece una gradiente con el intravascular en donde la presión es de 40 milímetros de mercurio. Es así como que la difusión del gas CO2 desde la célula hacia la sangre le permite ser transportado por la sangre hasta el lado pulmonar, hasta el nivel alveolar, en el cual la presión de este gas permite, como 50 en el intravascular, le permite difundir hacia el alveolo, donde la presión es prácticamente cero, facilitando su eliminación. Hemos visto que se produce CO2 en el intracelular como consecuencia del metabolismo. Ese CO2 intracelular
puede combinarse con agua y luego disociarse del ácido carbónico al protón y la base, que es el bicarbonato. El CO2 puede desde la célula difundir hacia el intravascular y ser eliminado por los pulmones. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? Estamos viendo que el gas CO2 es manejado por los pulmones, el ácido volátil es manejado por los pulmones. Pero también estamos viendo aquí que los ácidos fijos, como recordarán, producto del metabolismo de las proteínas y de ciertos aminoácidos azufrados y algunos catiónicos, son fuente de ácidos fijos. Son fuentes de ácidos fijos. No los carbohidratos, no los lípidos, salvo en condiciones patológicas, como hipoxia, como diabetes, falta de insulina, etc. Entonces, estos ácidos que se van a formar como consecuencia del metabolismo van a disociar un protón y por cada protón disociado una base. Es así que este protón va a ser intercambiado por un bicarbonato a nivel renal. Por esa razón decimos que los ácidos fijos son manejados por los riñones, los ácidos volátiles por el pulmón, los fijos por el riñón. Veamos esta parte inferior donde hay una reacción o un esquema en donde se grafica al CO2 total, entendiendo que en el sistema, en el organismo, se produce CO2 y ese CO2 total que se produce tiene dos componentes. Un componente es el bicarbonato, aquí le falta la carga negativa, y otro componente es el CO2 gas. Entonces, los dos componentes corresponden a CO2. Significa entonces que el CO2 se puede transportar en el plasma como gas CO2 ejerciendo una presión de 40 milímetros de mercurio en condiciones normales y como bicarbonato. En la molécula de bicarbonato está implícita la molécula de CO2. Bicarbonato más gas CO2 suman en total el llamado CO2 total. ¿Cuánto es el CO2 total? 25,2. ¿Cuánto es el bicarbonato? 24 milimoles por litro. Y 1.2 corresponde al gas CO2. Dijimos que el valor era 40 milímetros de mercurio, la presión que ese gas ejerce. Pero esa cantidad de moléculas de CO2 gaseosas que ejercen esa presión de 40 es una cantidad. ¿Cómo sé cuánto es esa cantidad? Lo sé multiplicando 0.03 por 40 y eso me da 1.2. 95% del CO2 se transporta como bicarbonato y 5% se transporta como gas CO2. Me he detenido en esos valores antes para algunos cálculos que vamos a ver poco más adelante. Hemos hablado del protón, hemos hablado del CO2 y ahora nos corresponde hablar del bicarbonato. El bicarbonato es una base, es un anión, tiene carga negativa y se le denomina el factor cuantitativo en la regulación del estado ácido-base. ¿Por qué cuantitativo? Porque corresponde a 95% de las moléculas del CO2. Y este factor cuantitativo es significativo sobre todo en el extracelular, sobre todo a nivel plasmático. Este valor del bicarbonato en plasma se expresa en miliequivalentes por litro o milimoles por litro, y hemos dicho que es 24 milimoles por litro, y la especie química, esta especie química es la que abarca la mayor parte del CO2 que se produce en el cuerpo, ya dijimos que es el 95%. Este ion tiene una existencia de cambio permanente y corresponde a un paso en la transferencia del CO2 entre la célula y el pulmón. Es decir, si en la célula se forma CO2 y ese CO2 sale de la célula, en la propia célula puede combinarse con agua, ya se está convirtiendo en ácido carbónico y bicarbonato después, cuando se disocia. Eso también puede suceder en el plasma, o puede suceder también en el eritrocito. Finalmente el CO2 que sale de la célula va sufriendo transformaciones hasta llegar a nivel pulmonar para ser eliminado, ¿no? Pero las transformaciones del CO2 es
presentarse como la molécula de bicarbonato. ¿Y qué roles tiene el bicarbonato? Vuelvo a repetir, es un sistema que transporta el CO2 y es parte del sistema regulador del pH, vale decir, es un amortiguador o buffer importante en el extracelular. El bicarbonato procede de la disociación del ácido carbónico en protón y bicarbonato. Y el ácido carbónico procede de CO2 más agua, de la reacción del CO2 más agua. Entonces, ya conocen ustedes lo que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio de este sistema, bicarbonato CO2, sería en el numerador el producto de las concentraciones de estos productos, en el producto, o mejor dicho, la multiplicación de las concentraciones de estos productos. Concentración del protón, concentración del bicarbonato. Ese es en el numerador. Y en el denominador iría la concentración de la molécula precursora, que sería en este caso el ácido carbónico. Pero sin embargo vamos a hacer algunos artificios para entender mejor todo este proceso y llegar a algunas cifras referenciales, algunos valores referenciales que van a tener utilidad. Miren, el ácido carbónico, ¿qué es? Ácido carbónico, ¿qué es? Procede de CO2 más agua. Tengan bien. El bicarbonato, que procede del ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia completamente y o sale por las vías respiratorias como CO2 y como agua en forma de vapor. Por lo tanto, la misma ecuación puede expresarse en función a la concentración de CO2. Es decir, si aquí en el denominador teníamos ácido carbónico, siendo el ácido carbónico fugaz porque se disocia en CO2 y agua, entonces es factible colocar en el denominador la concentración de CO2 en lugar del ácido carbónico. Y además, entendiendo que el CO2 gaseoso, que en sangre puede medir o presionar en un valor de 40 milímetros de mercurio, este valor 40 puede ser multiplicado por 0.03 para obtener el valor 1.2 si queremos saber cuántos milimoles a eso corresponde, ¿no? Bien, pero nos quedamos con este valor sin transformarlo en milimoles aún, solamente colocando la expresión matemática que podríamos utilizar para hacer la transformación correspondiente. Entonces tenemos K igual al producto de la concentración de protón y bicarbonato, y abajo el producto del valor de la presión de CO2, que es 40 milímetros de mercurio, versus un valor matemático que es 0.03. La transformación de milímetros de mercurio, presión en milimoles. Sigamos con algunos procedimientos y artificios para lograr el objetivo de mostrar al final una ecuación final. Si colocamos logaritmo en cada lado, ¿no?, en cada lado de esta ecuación, tendríamos como consecuencia la posibilidad de separar al logaritmo de la concentración de protones, como se ve aquí, ¿no?, logaritmo de la concentración de protones, y diferenciarlo y lograr que este logaritmo de la concentración de protones pase al otro lado de la ecuación, ¿no?, y tendría que ser con cambio en su signo. Por ejemplo, este logaritmo de la concentración de protones al pasar al lado izquierdo sería logaritmo negativo de la concentración de protones, y este logaritmo de K en forma similar pasaría al otro lado con el signo cambiado. Entonces, ¿qué estamos logrando aquí al hacer este artificio? Estamos logrando que este logaritmo negativo de la concentración de protones cobre un significado, que lo vemos en la diapositiva. El significado es que el logaritmo negativo de la concentración de protones es igual a pH. Eso es una definición. Entonces tendríamos que pH es igualito al logaritmo negativo de K, sería pK. Entonces tendríamos que pH, potencial de hidrógeno, es igual a pK más el resto de la ecuación. Ahora, si el valor de K es 8 por 10 a la menos 7, es el valor constante y conocido para este sistema de bicarbonato y CO2, entonces pK sería el logaritmo negativo de 8 por 10 a la menos 7, y haciendo la aplicación matemática correspondiente tendríamos un valor de final de pK igual a 6,1.
Entonces, en esta ecuación, el pH tiene como valor de pK 6,1, que es un valor bastante grande, ¿no? Bastante grande y muy próximo al valor del pH. El resultado final es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde pH es igual a pK, pero en este caso ya conocemos el valor que tiene, es el valor 6,1, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato y en el denominador el valor de 0,03 por la presión de CO2. Entonces, ¿qué tratamos de reflejar con este esquema en donde hemos insertado a un riñón y a un pulmón? Queremos dejar claro que en esta ecuación hay dos valores de dos especies moleculares que tienen cierto comportamiento o manejo por dos sistemas diferentes. El bicarbonato, que es manejado por el riñón, y el CO2 gas, que es manejado por el pulmón. Entonces, ya hemos manifestado que es el riñón quien tiene la capacidad de regenerar bicarbonato. Hemos dicho que cuando el filtrado glomerular filtra el 100% de bicarbonato, este bicarbonato es recuperado en el tubo contorneado proximal. Y también hemos visto por allí que cuando una célula genera ácidos fijos, y estos ácidos fijos son protones y la base que corresponde, ¿no? La base conjugada, entonces va a suceder que el protón es eliminado a nivel renal y con ello se recupera una carga, se recupera el bicarbonato que es reabsorbido. Entonces, conclusión, el riñón maneja el bicarbonato, mientras que el pulmón, más entendible, es el que se encarga de manejar al gas CO2 eliminándolo. ¿Qué sucedería si por alguna razón hay una falla del riñón? Si el riñón falla, ¿qué sucede con el bicarbonato? No se regenera, disminuye el valor en el numerador. Falla renal, menos bicarbonato. Al disminuir esta cifra de bicarbonato, disminuye el pH. Sería entonces un cuadro de ACI, después diré si es demia, acidemia o acidosis, después lo diré. Tendremos aquí un cuadro de ACI, acid, cuando falla el riñón, acid metabólica. Si hubiera una falla del pulmón, significa falla que no es posible que elimine el CO2, por lo tanto este valor aumentaría en el numerador, en el denominador. En el denominador el CO2 aumentaría porque se retiene, porque se queda, porque no es eliminado si es que hubiera una falla pulmonar. Entonces, si hubiese una falla pulmonar y aumenta el CO2 en nuestra sangre, significa que este valor más grande en el denominador provocaría un descenso en el valor del pH. Y a eso le llamaremos acid, después diré si es demia o acidosis, acid respiratorio. Aquí entonces estamos observando la expresión final de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que desde el punto de vista práctico nosotros quisiéramos de que ustedes imaginen que el valor entre riñón y pulmón y la función de ambos es determinante para el valor final que tenga el pH. No debe fallar el riñón, no debe fallar el pulmón. Si falla el riñón, falla el manejo de bicarbonato. Si falla el pulmón, falla el manejo del CO2. Ahora, pasemos a un detalle, a otro punto que es sumamente importante también, ¿no? Muy importante. Hemos manifestado que del CO2 total 24 milimoles corresponden a bicarbonato y 1.2 corresponden al CO2 gas, que es el producto de la multiplicación de 0.03 por 40. Hemos visto la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a 6,1 más el logaritmo de bicarbonato versus CO2. Y si el valor es 24 y 1,2, la relación sería de 20 a 1. Entonces, cuando la relación es de 20 a 1, al sacar el logaritmo de 20 a 1, el logaritmo de 20, este valor logarítmico de 20 se puede calcular de esta manera. Es igual al logaritmo de 2 por 10 y los valores serían logaritmo de 2 más logaritmo de 10
cuyos valores serían 0.3 y 1, que se suma a 6.1. El resultado final 7,4. Entonces significa que yo obtendré un valor de 7,4 cuando la relación arriba, abajo, numerador, denominador, riñón, pulmón es de 20 a 1. Mientras se mantenga la relación 20 a 1, entonces el valor del pH será 7,4. Entonces, quería yo manifestarles la diferencia entre acidosis y acidemia. Bien, pasemos a eso, ojalá logre el objetivo. Decía, si la relación es 20 a 1, el valor es 7,4. Pero para que la relación sea 20 a 1, esta relación puede ser con 24 y 1,2, pero también puede ser con 48 y 2,4. Al final 20 a 1 será la relación. Una cosa es que yo diga 24 y 1,2 y otra cosa es que diga 30 y 1,5. Entonces, en ambos casos sigue siendo la relación 21 y el pH 7,4. Pero cuando digo 30 a 1,5, pienso que algo está fallando. Algo está fallando porque son valores distintos a los que habitualmente deberían haber. Entonces, por esa razón, quiero que se entienda que cuando hablamos de valores de pH en sangre, cuando por ejemplo el valor del pH está elevado por encima de 7.34, perdón, 7.44, 7.45, nos referiríamos a alcalemia. Cuando el valor está por debajo del 7.35 o 7.36, eso sería acidemia. ¿Qué significa alcalemia? Significa que el pH de la sangre estaría por encima de los valores del rango habitual, que sería 7.34 a 7.30 de 7.35 a 7.45, ¿no? Para redondear y para hacer un poquito más tener un poquito más comodidad en la expresión, ¿no? Entonces, una cosa es alcalemia y acidemia, que se refiere solamente al valor del pH en la sangre, y otra cosa es acidosis, que es algo de lo cual vamos a hablar después de esta lámina. En esta lámina, para decirles que el pH generalmente y habitualmente encontrado en sangre de los adultos es 7,4, y ese valor 7,4 es un valor numérico. Es un valor que representa un valor logarítmico, el logaritmo negativo de una cifra muy pequeña como esta, 0.00000004. Entonces se usa el logaritmo negativo para que la cifra esta tan pequeña se transforme en una cifra más visible y más entendible e inclusive más pronunciable e inclusive que lo puedas escribir. Imagínate escribir en un papel estas cifras que son sumamente incómodas y muy difíciles de manipular o de manejar, ¿no? Entonces, por esa razón, hablamos de logaritmo negativo y de una cifra que corresponde a un valor numérico mucho más fácil de manejar, aunque el problema podría estar en la interpretación que le das al valor, ¿no? Un valor más grande significa más alcalinidad, un valor más pequeño significa más acidez, ¿no? Recuerden, por favor, y es un mensaje clave, cuando hablamos de pH, estamos hablando de una condición y no estamos hablando solamente de un valor numérico. Ese valor numérico refleja y representa la actividad o intensidad de transferencias protónicas, no la concentración de protones, sino la intensidad o actividad de transferencias protónicas, que significa la disponibilidad de energía que el medio posee, que el medio tiene. Dice, ¿cómo se alcanza la constancia del PCO2? Constancia del PCO2, es decir, es necesario que el sistema tenga un mecanismo que le permita mantener un CO2 constante. Y es verdad, cuando nosotros en neonatología utilizamos valores y manejamos valores, tratamos de que el CO2 no se incremente demasiado ni tampoco baje demasiado. Generalmente tratamos de mantenerlo en un valor que podría decirse el valor constante, para que eso no afecte al sistema. Entonces, ¿qué sucede cuando existe, por ejemplo, una disponibilidad de CO2 gaseoso a nivel arterial, que se manifiesta con un valor de presión de CO2 arterial? Este valor de CO2 arterial estimula constantemente al centro, al sistema nervioso central,
quien está sintiendo la presencia del gas CO2 disuelto en sangre y está ordenando al pulmón trabajar lo suficiente como para eliminarlo si hay demasiado o retenerlo si es que hubiera poco, ¿no? Entonces esto significa que después de una hiperventilación tendría que haber un mecanismo que permita al pulmón evitar hiperventilar para poder acumular CO2 que mantenga la constancia. O si hubiera una condición en la cual entro en hipoventilación y se acumula el CO2 porque no ventilo, entonces tendría que venir inmediatamente después un reflejo de hiperventilación para eliminar el CO2 que se había acumulado para mantener su constancia. Y eso es lo que sucede en el mecanismo de control que se establece entre el nivel de CO2 arterial y la sensibilidad que tiene el cerebro para percibir esa variación y ordenar al pulmón que se modifique su mecánica, su frecuencia respiratoria para poder mantener un CO2 constante. Para poner un ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, el clásico es una persona en un velatorio, llora y llora y llora por su difunto y de pronto se desmaya? Entonces ahí la solución no es echarle aire, como suelen hacer la mayoría, sino si interpretamos bien el fenómeno, podría tratarse de que una persona al estar gimiendo, llorando permanentemente haya eliminado tanto CO2 que tuviese una condición de hipocapnia, o sea, una disminución de su CO2 en sangre, porque lo estaba eliminando constantemente con el jadeo. Ahí la solución sería utilizar una bolsa para que respire su propio aire que exhala, para que al acumularse en la bolsa el CO2 lo vuelva a respirar y mantenga y eleve el nivel de CO2, estando bajo por el fenómeno del gemido y llanto, se acumule y estimule el centro respiratorio que favorezca una mecánica ventilatoria como corresponde, ¿no? Entonces, esos mecanismos entendidos y conocidos. Bien, ustedes en el proceso de aprendizaje y en el camino para ser médicos tienen que reconocer qué es salud, cuál es el estado de salud de una persona y cuándo los cambios que se van dando, que primero son moleculares y no se notan, van a determinar finalmente que se manifieste una enfermedad, ¿no? Entonces el proceso, el camino entre salud y enfermedad es un camino que puede ser largo, puede ser corto. Ustedes tienen que saber entenderlo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer cuando enseñamos este tipo de cursos de ciencias básicas, para que se entienda el proceso de salud, tanto de salud como de enfermedad, desde el nivel molecular. Bien, ya dijimos que acidemia y alcalemia corresponde a un valor de pH, según sea el caso, en sangre, ¿no? Ácido en sangre o alcalino en sangre, con los parámetros de 7.36 a 7.44. Ahora, ¿qué cosa es acidosis y alcalosis? En otras palabras, ¿es lo mismo acidosis que acidemia? La respuesta es no. ¿Es lo mismo alcalosis que alcalemia? La respuesta es no, y lo voy a demostrar un poquito más adelante. Sobre el pH óptimo y pH normal, bueno, ¿qué es el pH normal? Pues la mayoría dice el pH normal es 7,4. Bueno, les puedo decir que si ustedes miden el pH en su sangre, la sangre de la mayoría de ustedes van a encontrar ese valor. Sin embargo, si midiesen el valor del pH de la sangre de un recién nacido, no será 7,4. Les hago una pregunta y piensen y respondan, y después van a saber cuál es la respuesta correcta. La pregunta es: en un recién nacido, en sus primeras horas de vida, le tomo una muestra de sangre y calculo su valor de pH. La pregunta es: ¿ese pH de ese niño recién nacido será un valor más alto, igual que el adulto, o más bajo que el adulto? A ver, hasta 5 y tienen una respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta: los que dijeron que el pH de la sangre del niño recién nacido en las primeras horas es más bajo que el del adulto tienen la razón. Y ese valor puede ser 7,2 y es normal para el bebé. Entonces, la pregunta sería: ¿pero por qué la sangre de ese niño tendría un mayor grado de acidez? Bueno, habrían varias explicaciones, pero hago otra pregunta. Si yo comparo a un adulto que tiene un pH en sangre de 7,4 y me pregunto ¿cuánto será el valor de su pH intracelular en el mismo adulto? La respuesta es que va a ser menor, que va a ser más ácido, que va a ser un valor como 7,2. Entonces, ¿por qué? La pregunta nuevamente: ¿por qué sería más ácido el intracelular que el extracelular? Respuesta práctica y fácil en función del concepto que ya manifesté. Si el medio ácido refleja una intensidad de transferencias protónicas, más ácido, más transferencias protónicas, se explica en el intracelular porque ahí es la cuna del metabolismo.
el mayor metabolismo sucede en el intracelular que en el extracelular. Y la respuesta respecto al niño. Saben ustedes que el niño tiene un altísimo metabolismo porque nace y tiene que multiplicar células para crecer. Su metabolismo es mucho más intenso que el de un adulto, porque tiene que utilizar más energía para poder establecer ese proceso de crecimiento. Eso es la explicación entonces de por qué el pH en su sangre es más ácida, simplemente porque tiene un estado metabólico distinto y porque tiene una necesidad de energía mayor, ¿no? para su crecimiento. Entonces, el pH normal es 7,4, respuesta no. Es un valor frecuente en sangre, pero tiene sus variaciones. ¿Y cuál sería el pH óptimo? Bueno, si yo les pregunto cuál es el pH del estómago, alguien me diría no es 7,4. ¿Cuánto es? Mucho más bajo que 7,4. Un valor cercano a 1 inclusive. Entonces, el pH óptimo sería el pH en el cual el sistema trabaja bien. Si estoy hablando del estómago, será cerca de 1, ¿no? Si estoy hablando de la sangre, será como 7,4. Si estoy hablando de otros sistemas, cada propio valor o su pH óptimo para su buen trabajo. Porque cada sistema requiere cantidades de energía distintas, ¿no? para el proceso que desempeña. Muy bien, entonces puede haber un valor de pH en sangre que sea 7,4, pero el paciente está en acidosis. ¿Cómo se entiende eso? Doctor, ¿no dijo usted, profesor, no dijo usted que 7,4 es el valor normal? No, no lo he dicho. Yo he dicho que es un valor frecuente en sangre en la mayoría de los adultos. Pero hay situaciones en las cuales un paciente tiene 7,4 y el paciente está mal, está grave, está en grandes dificultades y está en un estado de acidosis. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar. Entonces, cuando hablamos de acidemia y alcalemia, estamos hablando de un valor numérico de pH en sangre. Pero cuando estamos hablando de acidosis y alcalosis, estamos hablando de un estado clínico. Es decir, un estado clínico de acidosis refleja un estado clínico no muy bueno, aunque el valor de no muy bueno. Es decir, puede haber un estado clínico malo a pesar de un valor de pH 7,4. Acidosis es el estado clínico. 7,4 es el valor del pH, pero el estado clínico puede ser de acidosis a pesar de tener un valor de pH aparentemente normal. Conclusión, cuando ustedes vean alguna vez al paciente, no solo deben ver la historia clínica, que es un papel que tiene cifras y escritos, sino también deben mirar al paciente para entender lo que está escrito en la historia clínica. ¿Correcto? Si no, les va a parecer que el paciente en el papel está normal, sin problemas, cuando realmente al visualizarlo ustedes pueden percibir claramente que tiene problemas. Esta lámina del glóbulo rojo es para poder observar cómo hay un tránsito de las moléculas a través del plasma y del propio glóbulo rojo y las transformaciones que pueden sufrir estas moléculas que son responsables del estado ácido-base. En el tejido hay metabolismo, producción de CO2 y CO2 que es vertido hacia la sangre. El CO2 ingresa, ¿no?, hacia el eritrocito y se combina con agua, y al combinarse con agua, gracias a la anhidrasa carbónica, pasa al estado de ácido carbónico y este se disocia en protón y bicarbonato. Entonces miren, el camino del bicarbonato es salir del glóbulo rojo intercambiando bicarbonato con cloro, ¿no?, a través de una proteína que se llama proteína intercambiadora de cloro y bicarbonato. O sea, en sentido inverso va uno respecto al otro. Bicarbonato es vertido al plasma. Bien. Mientras que el hidrógeno, el protón disociado del ácido carbónico es recibido, es amortiguado por la hemoglobina. Y fíjense que la hemoglobina que recibe al hidrógeno, lo que está haciendo aquí es, en el lado tisular, recibir el hidrógeno y liberar el oxígeno para entregarlo al tejido. Hay un intercambio entonces entre protones que facilitan, al interactuar con hemoglobina, la liberación del oxígeno. Todo eso tiene que ver con el metabolismo y con el estado de ácido-base. En el lado pulmonar, cuando el glóbulo rojo desde los tejidos se dirige hacia los pulmones, aquí va a suceder una reacción inversa. El bicarbonato, recuerden que estaba fuera en el plasma, ahí en el lado pulmonar ingresa. Al ingresar, también el protón se libera de la hemoglobina. Justamente este fenómeno en el cual la hemoglobina reducida
se oxida, libera el hidrógeno, libera el protón, lo que va a suceder entonces es que la hemoglobina libre en el lado alveolar o pulmonar va a tener la capacidad de recibir el oxígeno que finalmente después va a transportar hacia los tejidos. Entonces tenemos aquí bicarbonato que ingresa del plasma al glóbulo rojo, el protón y la formación de ácido carbónico, la disociación en CO2 más agua y la salida del CO2 hacia el plasma y del plasma hacia los pulmones para ser eliminado. Miren todo ese fenómeno, ese mecanismo en el cual estas moléculas que son claves en el estado ácido-base tienen ese tipo de modificaciones. Aquí estamos observando la lista de diferentes soluciones del cuerpo y cada cual tiene un valor distinto de pH. Y hemos hablado que el jugo gástrico con pH cerca a 1 pues no podría ser este valor útil, ¿no? Ideal en las lágrimas. ¿Te imaginas tener lágrimas con un pH 1? Eso sería improcedente, ¿no es cierto? Entonces, cada lugar, cada sitio, cada solución tiene su pH correspondiente al nivel de actividad que requiere de esos protones y al nivel de actividad necesaria para la función normal de ese sistema o de ese órgano que es, en el cual se encuentran estos líquidos. Bien, cuando estamos hablando de la regulación del estado ácido-base, ustedes están viendo que hay una regulación a nivel de órganos, hígado, dijimos al inicio, riñones, pulmones. Pero también hay una regulación a nivel del sistema nervioso central, porque está captando todos los cambios. Y finalmente es el sistema nervioso central el que está gobernando a todos los órganos y controlando a cada sistema, a cada parte del sistema para tener una regulación. La célula trabaja intensamente y en ese trabajo intenso además tiene capacidad para regularse. Y se regula porque tiene necesidad de mantener en el intracelular rangos estrechos de pH. ¿Hay variación en el pH? Sí, lo hay, pero en un rango pequeño, ¿no? Hay una constancia en el pH, pero esa constancia la va a lograr gracias a que utiliza sistemas amortiguadores. Hay amortiguadores en el intracelular y hay amortiguadores en el extracelular. Para mantener la homeostasis se utilizan sistemas moleculares. Estos sistemas moleculares son tampones y son tampones ubicados en el extracelular y en el intracelular. Existe también una segunda línea de trabajo para regular el estado ácido-base, y esto es a través de órganos, como el pulmón, quien rápidamente maneja los ácidos volátiles, y los riñones, ¿no? Con capacidad de regenerar bicarbonato. En el sistema de tampones del extracelular tenemos el sistema bicarbonato y ácido carbónico, proteínas plasmáticas y los fosfatos. Son los llamados fosfatos como el fosfato dibásico y monobásico. Y a nivel intracelular tenemos hemoglobina, los fosfatos orgánicos y los cristales de apatita del hueso. Ya hemos hablado de esto, pero es importante tener un recuerdo. Aquí se observa cómo el pH 7,4 corresponde a una cantidad en nanoequivalentes por litro de 40 hidrogeniones o 40 protones. Hemos visto que cuando el valor es 7, el pH, tendríamos 100 nanoequivalentes. Utilizando esta fórmula, 10 a la 9 menos 7 sería 10 al cuadrado igual 100. Muy bien, entonces el pH se regula utilizando moléculas reguladoras o tampones o llamados buffers. Estas moléculas o sistemas moleculares son usados como instrumentos que resisten al cambio del pH. Es decir, puede haber adición de ácidos o de bases, incluso ácidos y bases fuertes, pero el sistema buffer va a evitar que el cambio en el pH se dé. Habrá un cambio, pero no tan sustantivo como cuando no habría el sistema amortiguador. Eso permite mantener una constancia en el sistema, una constancia, una condición sobre la cual trabajan los sistemas desde el punto de vista bioquímico o químico. Eso entonces facilita un medio adecuado
con cambios, pero mínimos cambios, que facilitan la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces generalmente estos sistemas reguladores o tampones o buffer son ácidos débiles y sus sales o proteínas correspondientes. Lo mismo, sistemas que mantienen el pH relativamente constante a pesar de añadir exceso de ácido o exceso de base. Corresponden a ácidos débiles con su sal respectiva del mismo ácido, o base débil y su sal respectiva de esa. Estos sistemas amortiguadores que tienen en su composición ácidos y bases pueden actuar cuando se le agrega el respectivo ácido base en el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si agregas una base, el ácido actúa. Si agregas un ácido, la base del sistema amortiguador actúa, en ambos casos amortiguando el agregado de esa base o ácido según corresponde. ¿Cuál es la acción de estos amortiguadores? Por ejemplo, si aumenta la concentración de protones, la disminución del pH sería menor que el que se produciría en ausencia del amortiguador. Es decir, sin amortiguador desciende drásticamente el pH si agregas protones, si agregas ácidos, pero en presencia de un amortiguador disminuye, pero más discretamente. Vamos a poner un ejemplo. 10 milimoles de ácido clorhídrico es agregado al agua. El agua tiene un pH 7. Entonces, si no hay buffer, si no hay amortiguador, el agua, su pH pasa de 7 a 2 al agregarle ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, si pasa de 7 a 2, recuerden que el pH 7, 10 a la 9 menos 7 es igual a 10 al cuadrado, 100 nanoequivalentes por litro. Pero cuando el pH es 2, es 10 a la 9 menos 2, sería igual a 10 a la 7, equivale a 10 millones de nanoequivalentes por litro. ¿En cuánto se incrementa? Si tenía con pH 7 100 nanoequivalentes por litro de protones, pasa a 10 millones, entonces habría un incremento de 9.999.900 nanoequivalentes. Ese es el incremento, notable incremento de los ácidos en esa solución si es que se agrega un ácido fuerte, ¿no?, sin buffer de por medio. Pero si se agregase los 10 milimoles de ácido clorhídrico a esa solución, ¿no?, pero que contiene 30 milimoles de buffer fosfato de sodio, entonces el pH disminuiría, pero no tanto como cuando baja de 7 a 2 sin presencia del buffer. Acá hay un cálculo matemático, voy a explicar, ustedes lo podrán revisar con detenimiento y entretenerse, pero finalmente el resultado es que al agregar 10 milimoles de ácido clorhídrico, solo hay un incremento en 305 nanomoles o nanoequivalentes en la concentración de protones en presencia de un amortiguador. Es decir, una cosa es que haya aumentado en 9.999.900 nanomoles o nanoequivalentes a que solamente se incrementó en 305 nanomoles. Miren ustedes la actividad tan importante de los amortiguadores. Finalmente, estos sistemas amortiguadores que existen en los sistemas biológicos son el sistema bicarbonato CO2, el de fosfatos y las proteínas, cada uno con su respectivo valor de pK. Ustedes han visto que en la fórmula de Henderson-Hasselbalch el valor de pK es un valor significativo. A ese valor se le completa el resto para completar el valor 7,4. Entonces miren ustedes, matemáticamente nomás hablando, la importancia que tiene el valor del pK. Y si es importante el valor del pK, vean ustedes que los valores de pK de los diferentes sistemas aquí mencionados son también diferentes. Y los que se aproximan más al 7,4 es el pK de las proteínas. Entonces, ante una pregunta, y esta pregunta es común, ¿cuál es el sistema amortiguador más importante en el cuerpo humano? La mayoría responde bicarbonato. Bueno, ¿realmente será el bicarbonato? El bicarbonato es un importante amortiguador, pero es un amortiguador importante en el extracelular.
es el más importante del extracelular. Entonces, como lo que hacemos es medir el pH en la sangre y la sangre es extracelular, generalmente ese valor de importancia que se le ha asignado al bicarbonato es porque estamos haciendo una ponderación de esa actividad en un sistema que es abordable por nosotros cuando hacemos la valoración de la condición que un paciente tiene. ¿Qué abordamos? Su sangre. No hacemos un valor de pH de sus células, de sus tejidos, no, es de su sangre, que de alguna forma refleja lo que sucede en los tejidos. Pero aquí está claro, el bicarbonato tiene un pK 6,1, mientras que las proteínas son pK 7,4. Desde otro ángulo y otro punto de vista, cuando uno pregunta cuál es la parte más importante del medio interno, la respuesta sería que es el intracelular. Y el intracelular es el compartimiento más importante. Y en el intracelular, ¿quién es el principal amortiguador? Son las proteínas. Yo creo que la conclusión sería que las proteínas que están en el intracelular y tienen la función de amortiguadora serían el amortiguador más importante de todo el sistema, siendo el bicarbonato en él. Entonces hay buffers en el compartimento extracelular, como por ejemplo el bicarbonato CO2, que es importantísimo, como ya hemos mencionado. Pero si considerásemos a los hematíes como parte del sistema amortiguador del extracelular, la hemoglobina podría estar encajando en ese sistema, en el espacio, en el compartimento extracelular, pero realmente corresponde al intracelular. Las proteínas plasmáticas también obviamente están en el extracelular y tienen actividad buffer. Y hay un fosfato que es el fosfato dibásico y el fosfato monobásico en el plasma, en hematíes líquido intersticial, que también tienen la función de amortiguadores. Este líquido extracelular contiene compuestos de fosfato inorgánico que pueden poseer 3 iones de hidrógeno disociables, como el ácido fosfórico, que es el H3PO4, que es relativamente fuerte. Pero este no existe en el organismo, este no existe. El que existe es el fosfato monobásico, que es el H2PO4, con carga negativa. Su pK es 6,8. Y es un amortiguador eficaz por ese mismo valor, ¿no? Y tiene como base conjugada el fosfato dibásico, que es el HPO4 con dos cargas negativas. ¿Vale? Esos entonces son los llamados fosfatos inorgánicos que corresponden a los amortiguadores no bicarbonato, que no corresponden al bicarbonato, ¿no? Entonces, así clasifican a los amortiguadores. Los amortiguadores bicarbonato y los amortiguadores no bicarbonato. Entonces los fosfatos inorgánicos corresponden a amortiguadores del extracelular con un buen valor de pK 6,8 y que son amortiguadores no bicarbonato e inorgánicos. Y los buffers que están en el compartimento intracelular son cuantitativamente más importantes, ¿no? Son más importantes. Corresponden a parte del sistema de hemoglobina que estaría dentro del eritrocito. También corresponden a los amortiguadores del intracelular, a los fosfatos orgánicos y las proteínas intracelulares que contienen imidazol. Estos fosfatos orgánicos son un grupo heterogéneo de compuestos que están constituidos principalmente por el 2,3-difosfoglicerato, también por la glucosa 1-fosfato y varios nucleótidos fosfatos como el AMP, el ADP y el ATP. Todos ellos también pueden tener esa actividad amortiguadora. Es el componente fosfato el que tiene la actividad amortiguadora en cada uno de estos compuestos que... Muchas gracias por su atención, señores alumnos, alumnas. Ojalá que la clase les pueda haber interesado, pero el objetivo es que en algún momento, cuando lleguen a su momento cumbre de estar frente a los pacientes, tengan la capacidad de hacer interpretaciones adecuadas y correctas con esta base que en esta clase y en otras, en este curso les estamos inculcando. Bien, les saluda el profesor Julio Sánchez Tonoville del Departamento de Ciencias Dinámicas. Muchas gracias.